Buenos días a todos. Como todos saben, estoy aquí con los seminaristas de misionero de los contemplativos de Colombia y entonces grabamos una conferencia cada 8 días para poder sacar después el libro y agradezco a ellos la atención y todos me han preguntado que estos jóvenes de dónde son y yo digo que son los seminaristas del Seminario Misionero Contemplativo de Colombia. Bien, entonces lo mismo. Vamos a hablar de la castidad en el Nuevo Testamento, que son los principios fundamentales también de la castidad. Tenemos que la castidad en el Antiguo Testamento fue ordenada por Dios a Moisés con toda claridad y que se practicó con toda claridad. Tenemos ya los textos, los hemos explicado muy claramente en las conferencias anteriores. Bueno, entonces tenemos ahora la muerte de Juan Bautista. Podemos llamarlo el mártir de la castidad matrimonial. Y su gloria principal fue anunciar y preparar la venida del Señor con un bautismo de penitencia que él se inventó, inspirado por el Espíritu Santo. Iban todos, confesaban sus pecados, él los metía al Jordán, les echaba agua encima y todos confesaban públicamente sus pecados. Y le dijo al rey Herodes que no le era permitido estar casado o estar viviendo con la mujer de su hermano. Herodes admiraba a Juan y creía que era un hombre santo y virtuoso, pero Herodes se dejó vencer más por la pasión de la carne que por la creencia religiosa. Y ya sabemos el baile de la muchacha esta, hija de su concubina, y pidió la cabeza de Juan Bautista. Pídeme lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino. Qué imprudencia la que cometió Herodes en ese momento. Y entonces la niña le preguntó a la madre, y la madre, que odiaba a Juan, por eso le dijo: pide la cabeza de Juan el Bautista. Todos los católicos sabemos ese texto. Podemos llamarlo el mártir de la castidad matrimonial. Bien, hermanos. Hemos dicho también que la virginidad no era la propiedad del Antiguo Testamento. Las familias todas judías deseaban casarse, todas las mujeres deseaban casarse. No había virginidad en las mujeres de judías. La había, pero no ofrecida a Dios como con voto, como viene el momento después en la virginidad guardada por las mujeres cristianas para ofrecerle al Señor el sacrificio. Bien, entonces tenemos este comienzo de esta conferencia con este gran apóstol, con este gran profeta que anuncia la venida del Señor. Bien, entonces tenemos el primer texto que podemos invocar. El primer texto que podemos invocar del Nuevo Testamento es el de San Lucas, capítulo 1. La anunciación de la venida del Señor. Le dice claramente, se le aparece a una virgen, ¿cierto? Llamada María. Ella se extrañó, pues claro, no era lo común. No era lo común. Se extraña de que le anuncie el nacimiento del Señor. Pero el ángel le dice frases maravillosas, que yo creo que es el elogio más grande que tiene la Virgen Santísima en la Escritura. Muchos años yo me preocupé por leer libros de la Virgen y hablar de la Virgen como San Bernardo o como los santos devotos de la Virgen María, pero un día me puse a pensar, pero si lo que dijo el ángel es lo más grande que se ha dicho a la Virgen María, no hay para qué decir más. Basta explicar tan bellas esas palabras. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Hijo será llamado Hijo del Altísimo. ¿Cierto? La sombra del Altísimo, el Espíritu Santo caerá sobre ti. Entonces, tu Hijo se llamará Hijo de Dios. Ese texto de San Lucas es verdaderamente cumpliendo lo que dijo bellamente Orígenes, que Dios había traído la virginidad del cielo a la tierra. Es frase de Orígenes, que Dios había traído la virginidad del cielo a la tierra. En ese momento llegó la virginidad del cielo a la tierra.
una virgen que concibe al Virgen Hijo de Dios. Entonces, ya la castidad tiene un sentido diferente, un sentido más alto, más hermoso. Ya se guarda castidad, ya se va a guardar castidad por Dios, por el Hijo de Dios. Ese texto es maravilloso para que todos lo leamos, y lo leemos todos los años en la Navidad. Todos los años en la Navidad. ¿Cómo será esto? Pues yo no conozco varón, dijo la Virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y el hijo que nacerá de ti se llamará Hijo de Dios. Ya, cuando el ángel le dijo que era descendiente de David, la Virgen entendió ya en ese momento que era escogida para ser madre del Mesías prometido. Hasta ese momento, la Virgen no sabía todavía a qué se refería la presencia del ángel. Pero apenas le dijo el ángel, Dios le dará el trono a David su padre. Todos los judíos sabían que el Mesías era el gran venido, el gran profeta o el gran personaje venido de Dios, pero de la sangre de David. Le dará el trono de David su padre, que sería el rey maravilloso. Entonces tenemos allí ese texto especial. Ya lo vemos, lo adelantamos. Bueno, tenemos en el segundo motivo, Mateo 6:22. ¿Qué dice Mateo 6:22? El Señor. Las enseñanzas de Cristo en esta conferencia, empezamos a explicar las enseñanzas de Cristo sobre el control de nosotros para guardar la castidad. Eso no puede discutirlo nadie. Porque es que hay gente que dice que eso no. Bien, entonces tenemos el 22. Antorcha de tu cuerpo son tus ojos. Si tu ojo fuere puro o estuviera limpio, todo tu cuerpo estará iluminado. Mas si tienes malicioso o malo tu ojo, todo tu cuerpo estará oscuro. Que si lo que debe ser luz es tinieblas, las mismas tinieblas, ¿cómo serán? Ese texto es especial. Indudablemente aquí tenemos un punto especial que lo diremos en las condiciones para guardar la castidad, pero por el Señor. El ojo, la vista. Dios nuestro Señor en la creación nos dio la luz, pero la luz era para nuestros ojos, para que viéramos. Si Dios no hubiera hecho la luz, nuestros ojos no podrían ver en la oscuridad. Tendríamos que tener antorchas permanentemente. Entonces, si tu ojo está limpio, ¿por qué fue el pecado de David? Por una mala mirada. Estando casado, cometió adulterio y un asesinato. Porque este problema de la castidad, el problema de los pecados de la carne, tienen con sí que la persona hace cuanto pueda por hacerle pecado. Aquí tenemos claro el ejemplo de David. Una mala mirada, un hombre tan bueno, tan santo y tan virtuoso, un hombre que Dios lo había escogido desde niño para ser rey, y tenemos ese problema. Entonces aquí el Señor va a enseñar el ojo. Si tu ojo está limpio, todo tu cuerpo estará limpio. Si tu ojo está oscuro, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Pero si las tinieblas tuyas, si lo que debe ser luz está en tinieblas, ¿cómo serán las tinieblas? Quiere decir el Señor, si no lo controlas, si no controlas los ojos. Y digamos de una vez, la persona que no controle la vista nunca podrá decir que guarda castidad. Eso pues a mí no me puede meter ese gol nadie. Nadie. Porque la impureza y la deshonestidad vienen por los ojos. Es la concupiscencia. Tenemos pues el primer texto de San Mateo, hermosísimo, las palabras del Señor. Bien,
Vamos a ver otro texto del Señor en San Mateo, que es tan importante. San Mateo. Tenemos San Mateo 15:10. Creo que es 15:10, sí. ¿Qué dice San Mateo 15:10? Estamos dando los textos de la castidad en el Nuevo Testamento, los textos para nosotros muy importantes. Más como los discípulos no entendían lo que el Señor dijo sobre los alimentos, entonces les dijo, pues no conocéis que todo cuanto entra en la boca pasa de allí al vientre, indicando que la pureza no era la pureza judía. Estamos aquí hablando de la castidad cristiana o de la pureza cristiana, no de la pureza judía. La pureza judía era lavarse las manos y los pies después de entrar a la plaza porque estaban contaminados. Entonces les llamaban impuros, ¿cierto? Entonces el Señor dice, no, la impureza no viene comiendo, ni los alimentos, porque eso van después a la letrina. Lo que sale del hombre es lo que perjudica al hombre, mas lo que sale de la boca del corazón sale, y eso es lo que mancha al hombre, porque del corazón es de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas sí que manchan al hombre, mas el comer sin lavarse las manos, eso no lo mancha. Lo que hace impuro al hombre son lo que él acaba de enseñar que sale del corazón humano. Y así, por eso los cristianos comemos de todo. Y los primeros apóstoles, empezando por San Pedro, entendieron que esa prohibición de los alimentos y esa prohibición y esa ley de lavarse las manos continuamente veniera de una mala interpretación de los fariseos. Tenemos el texto especial del Señor. Todo sale del corazón humano. Carísimos amigos que me están escuchando, no cambia nada el ser humano si no cambia su corazón. Lo acaba de decir el Señor aquí. No es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón humano, porque de él salen muy claramente, volvamos a repetir, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es decir, toda la maldad sale del corazón. Demos una conclusión para el pueblo de Colombia. Colombia no cambiará nada si no ha cambiado el corazón de la gente. A mí me da risa y me da también tristeza de ver cómo la gente cree que tirando palomitas blancas, que haciendo reuniones, que hablando que hagamos la paz, se hace la paz. No, la paz no se hace si cada corazón no ha cambiado. Si cada corazón cambia en Colombia, cambia la patria. Por el contrario, se ha perjudicado, se ha el corazón humano. Ahora tenemos otro texto de San Mateo, aquí, en San Mateo. Vamos a verlo. 16:24. 16:24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. 16:24, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es alejarse de las pasiones humanas. Negarse a sí mismo entra también ahí el negarse los placeres carnales. Claramente, esa es una enseñanza para todos los que entramos en religión. Qué bueno que todos los que entraron en religión desde el principio hicieron una confesión general, y ese es mi consejo para los que me están escuchando, sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosas, laicos, diáconos y toda clase de personas. Todo el que quiera seguir al Señor, confesión general. Comenzamos el camino del Señor con una confesión general. Así es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque el Señor pidió que el que quiera ser su discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Negarse a sí mismo
quiere decir no darle pábulo fácil a todas las pasiones humanas, especialmente los de la carne. Esto lo entendieron todos los santos. Y si ustedes leen las vidas de los santos, todos ellos comenzaron una vida de control. Pero voy a decirles algo especial. La castidad de la persona católica y cristiana y católica no cae del cielo. La castidad es un carisma que el Señor concede al cristiano que hace esfuerzos y que lucha. Porque una cosa es decirlo con la boca, pero otra cosa es controlar los sentidos para poder controlar las pasiones. San Macario, un monje antiguo del año 350 o 370 más o menos, dijo: el que no domina los sentidos no puede dominar la carne. Para dominar la carne se necesita, o el sexo, se necesita dominar los sentidos. Aprender esa disciplina de dominarse a sí mismo. Carísimos seminaristas que me están escuchando aquí en esta conferencia, los que me están escuchando y no están viendo, los que me están escuchando por internet, todos sacerdotes, religiosos, seminaristas, la castidad, vuelvo y repito, la castidad es una cosa maravillosa que ha pedido el Señor, pero ella no cae del cielo. La castidad se consigue con un carisma que el Señor da, pero con mi colaboración, con el control de mí mismo. Es una disciplina. Y voy a explicar. No hemos visto a los soldados que hacen ejercicios tan extremos para poder dominar el cuerpo. Inclusive tan poquita la comida, una cosita así para el almuerzo. Y todo ejercicio desde por la mañana hasta por la tarde. Y una levantada por la mañana de madrugada. Y vamos a hacer ejercicio. ¿Para qué? Para formarlos, para que se dominen y para que hagan frente al mal, para poder guardar la patria. Si eso lo hacen los soldados por un bien material y externo, ¿cuánto más los creyentes cristianos tenemos que luchar para dominar las pasiones que nos lo enseña el Señor para poder vivir con Él? Niéguese a sí mismo. Es una disciplina. Todo religioso que entra a la vida religiosa, cualquiera que sea, si no empieza a tener disciplina personal, no podrá estar en esa comunidad, ni en el sacerdocio, ni en nada. Y tengo conocimiento de algunas personas, de algunos seminaristas que llegaron al sacerdocio sin control personal. Y eso es un desastre total. No, eso se aprende. Un señor de uno de los parroquias de aquí de Pereira me dijo un día: Padre Jairo, ¿ustedes cómo guardan castidad? Yo no he podido entender ustedes cómo guardan castidad. Entonces yo le dije esta frase: eso se aprende, ese es un ejercicio, esa es una disciplina que se aprende desde que uno entra al seminario. Si no se hace, se sale uno sin dominar y controlar las pasiones humanas. Y en este momento, la pasión de la carne está mandando en todo el mundo por los medios de comunicación, por el celular y por el internet. Tremendamente. Entonces, tenemos que entrar a una y decir: niéguese a sí mismo. La frase del Señor: niéguese a sí mismo. El que habla mucho del prójimo, controle la boca. El que le gusta mucho comer una cosa, mortifíquese y no la coma siempre. ¿Cierto? El que es muy iracundo, fíjese a ver cómo se domina. Se domina primero callando, porque primero hay que callar. Controlar la palabra es un ejercicio de dominio personal, no es nada fácil. Todos hablamos, tal vez hablamos del prójimo y calumniamos muchas veces, porque no sabemos todos los elementos de juicio para juzgar al prójimo. Todo eso es dominio de nosotros mismos. La obediencia a los superiores es un ejercicio maravilloso, es maravilloso. Un seminarista me decía: ¿pero por qué prohíben que nosotros estemos conversando sanamente en una de las celdas? Pues hombre, porque es disciplina y eso te ayuda a controlarte, a negarte a ti mismo. Eso es importante. A nosotros en el seminario nos prohibían hablar en todo el día, solamente podíamos hablar en los recreos, para toda la fila en silencio. Eso es una disciplina.
uno aprende a controlarse. Le preguntaron a San Juan Bermans, usted que es tan amable y tan bueno y tan querido y tan amante de los pobres y cómo es de cumplidor de la regla y tal cosa, pero es tan callado. Y dijo, es que la Biblia dice que hay que darle 7 vueltas a la lengua antes de hablar. Por eso yo hablo poco, porque uno se equivoca mucho. El dominio de sí mismos no es fácil. No es fácil ante un comentario yo quedarme callado. Conocí un sacerdote paisano mío y lo recuerdo por eso mucho. No hablaba nunca mal de ningún compañero, no hablaba nunca mal de ninguna persona. En él no se oía ningún comentario de personas. Y por eso lo recuerdo con gran cariño, porque me dio mucho ejemplo en eso. Silencio en muchas cosas. Silencio. Muchas veces hay que guardar silencio. Lo que les dije del Papa León XIII, por allá en los años 1880, que un cardenal dijo algo contra él y él le llamó la atención, la eminencia, pasó esto. Y entonces el cardenal dijo, yo digo la verdad donde quiera. Y el Papa le contestó, eminencia, no siempre hay que decir la verdad, es mejor callar. Y uno puede herir muy fácilmente con las palabras a los demás. Muy fácilmente. Entonces es el dominio de sí mismo. Ese superior, así sea fastidioso, así sea maluco, ese es el que me forma. Ese es el que me está formando, porque yo me estoy contrariando y me sirve a mí para contrariarme. Recuerdo, no sé qué comunidad era de monjes que llegó uno de los santos con compañeros, eran como 4 compañeros, y llegaron a pedir que los recibieran de monjes. Y el superior dijo, no, ustedes no sirven para esto. Esto es muy difícil. Esto es muy difícil, muchachos. No entren aquí. Más bien quédense por fuera. Se quedaron 2 afuera 2 días, fuera de la puerta, sin pedir comida ni nada. Los monjes, buenas personas que de pronto los veían por ahí, salían y daban comida, pero no, ni pedían comida ni nada. Ahí parados esperando que los recibieran. Parados esperando que los recibieran. Y entonces salió el superior y dijo, veo que ustedes tienen capacidad de estar aquí porque han aguantado esta prueba que les puse sin que ustedes se dieran cuenta. Y lo recibió por haber aguantado ahí 2 días parados fuera del convento. Hemos perdido en la época moderna, como hay tanta facilidad en la época moderna, los medios de comunicación, tanta facilidad en la época moderna para todo, hemos perdido el sentido del control personal. Esto sí que sería interesante enseñarlo, pero ¿cómo se va a enseñar si la iglesia no puede ya enseñar en los colegios y cosas del Estado? Pero qué bueno enseñárselo a todos estos niños peleándose, tirándose del cabello y peleándose en todos los colegios de la patria. ¿Han visto ustedes esas escenas en Bogotá y en todas partes? Los mismos niños tirándose con patadas, jalándose el pelo a puños. El control de sí mismo. Disciplina personal. Esa disciplina personal empezó en nuestras familias. Por eso que está ahora y desecha la familia, no hay quien enseñe disciplina personal. Ni la mamá ni el papá. Es una cantidad de niños contemplados que no quieren hacer esfuerzo personal. Entonces se necesita la disciplina. En este momento en que llegamos, aquí lo que dice el Señor, niéguese a sí mismo. Por eso puse este texto para relatárselos a ustedes y comentárselos. Si usted quiere guardar castidad, niéguese a sí mismo en otras cosas. ¿Quién fue el que dijo eso? También San Macario. San Macario dijo, no, San Antonio. San Antonio Abad. San Antonio Abad dijo, contrólate en las cosas que puedes para que venzas las que no puedes. Niégate en las cosas que puedes hacer para que venzas en las cosas que no puedes hacer. Es decir, el dominio personal. Y este dominio personal no es solamente de los religiosos. Se dice que Pitágoras, el gran sabio griego, dijo que el cuerpo era un lastre del alma, que el cuerpo impedía con sus pasiones que el alma se levantara más alto en el entendimiento sobre las cosas.
Y entonces organizó una escuela especial, Pitágoras, en Grecia, una escuela 300 años antes de Cristo más o menos, que enseñaba literatura, filosofía, música y deporte, para controlar el cuerpo y que dejara la mente libre cuando tenía especulaciones filosóficas o especiales. Por él era matemático. Y él fue el primero que dijo, le decían que era un hombre muy sabio. Dijo, no, no me digan que soy sabio. Yo nunca he sido sabio. Sabio es Dios. Yo soy filósofo. Yo soy amante de la filosofía, de la sabiduría. Entonces, tenemos ahí que también en el paganismo hubo gente que entendió muy bien. Y tenemos en el cristianismo el ejemplo de Santo Tomás de Aquino, que venciendo las pasiones de la carne, un día se tiró a una morera y se volvió nada del cuerpo, bajaron los ángeles, ciñeron un cordón blanco y desde que no volvió a sentir tentaciones carnales se elevó el genio del cristianismo, se elevó a la gran teología y a la ciencia. Pues no tenía el problema de la carne. Y por eso sus obras fueron colocadas al lado de la Biblia en el Concilio de Trento. Las obras de Santo Tomás de Aquino, el mejor intérprete de la Escritura Santa. ¿Por qué? Porque dominó el problema de la carne. Y les aseguro que hay mucho religioso que empieza la vida religiosa y que no le da importancia. No le da importancia a la mortificación, al dominio de las pasiones, de los sentidos. Y es importantísimo la disciplina personal. Ese fastidio que me da a mí una orden del superior, que la hago, eso me forma y eso me templa mi espíritu, ¿cierto? Entonces debemos combatir esta inercia, esa falta de esfuerzo de la gente del día de hoy, de los muchachos que crecieron con tanta cosa, contemplados, que desde que nacieron ya tenían medias, ya tenían aretes en las orejas. Eso es contemplación de los muchachos, porque el muchacho contemplado siempre se hace en su interior que él es el centro, que hacia él tira todo, papá y mamá, y todo lo que pida lo tiene a boca de pedir. Hermanos, esto es muy importante lo que estoy diciendo para guardar la castidad. La disciplina personal es la enseñanza del Señor. Eso no es cosa mía. Negarse a sí mismo, estoy explicando negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Que me gusta mucho esta carne, no la como. Que me gusta mucho decir esto, no lo digo. ¿Esto? Que me fastidia esta cuestión de la cama. Bueno, lo hago por el Señor. Me estoy esformando. ¿Cuántos santos no durmieron en el suelo? ¿Cuántos santos no durmieron sobre la tabla seca? ¿Cuántos santos no durmieron en la calle con los pobres? Niéguese a sí mismo. Esta frase tiene mucho para hablar. Pero vuelvo y les digo, si yo no me domino los sentidos, no puedo guardar castidad. Y la castidad es un don que Dios da, pero yo tengo que colaborar, porque Él me pide a mí que yo también me niegue a mí mismo, lo acaba de decir el Señor. Y muchos santos. Hombre, es que uno se queda pasmado. Un hombre tan sabio como San Jerónimo, que dominaba el hebreo, el arameo, el griego, el latín, y traduciendo la Biblia y con tentaciones horribles contra la castidad. Y se arrodilló un día delante de la Virgen y dijo, Virgen Santísima, me vas a ayudar a dominarme a mí mismo porque me van a acabar estas tentaciones. Y la Virgen me ayudó. Y por eso tradujo la Biblia. Pudo traducir la Biblia y escribir sobre la Biblia muchos textos. Esto, vuelvo y digo, el control de nosotros mismos, la disciplina personal. Todo no lo podemos a las amplias nosotros. No, todo no. Todo no viene a las amplias, no. Pues a toda parte que usted vaya, si quiere seguir al Señor, debe hacer esto. Que los demás no lo hacen, no importa, que ellos verán. Pero yo lo voy a hacer porque este es el carisma que el Señor me dio. Esta es una penitencia, la guarda de la castidad. Y hoy en día, con esta propaganda del desnudo y del placer sexual, hoy en día es más testimonio la castidad que cualquier otra virtud. En este momento en que estamos.
es más testimonio, porque la gente no la está cumpliendo, porque todo está en el placer carnal. Tenemos pues este texto del Señor. Otro texto que tenemos aquí enseguida es el texto también de San Mateo. Aquí está el texto propio del Señor. Vamos a leerlo, que es el texto propio. Cuando tengamos ya la media hora de grabación, y me dicen ustedes para que empecemos la clase de la historia de la iglesia. Tenemos este texto del Señor. Y se acercaron a él los fariseos para tentarlo y le dijeron: ¿es lícito a un hombre repudiar a la mujer por cualquier motivo? Jesús en respuesta les dijo: ¿no habéis leído que aquel que al principio creó al linaje humano creó un solo hombre y una sola mujer? Y que se dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así que ya no son dos sino una sola carne. Empieza el Señor enseñando el matrimonio. Empieza el Señor. Y empieza el Señor enseñando el matrimonio monogámico. Lo que Dios pues ha unido, que no lo separe el hombre. Legisladores del mundo, responderéis por esto. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Todos los divorcios hoy al orden del día, por cualquier cosa, que usted mira a otra muchacha, que usted mira a otro muchacho, que tal cosa, que usted tiene otra relación, no, que usted no me quiere a mí, no, qué cosa tan tremenda, todas las disculpas humanas y de vicios para deshacer el matrimonio. Pero ¿por qué replicaron ellos? Dijeron ellos: ¿mandó Moisés darle velo de repudio y de despedirla? Y les dijo Jesús: a causa de la dureza de vuestro corazón. ¿Ah? Oiga, qué bien dicho lo del Señor. ¿Por qué se separan los matrimonios? A causa de la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, mas desde el principio no fue así. Legisladores de todo el mundo, el divorcio por todas partes. Así pues, os declaro que cualquiera que despidiera a su mujer, si no es el caso de adulterio, y aún en este caso se casase con otra, comete adulterio, y que quien se casare con la divorciada también lo comete. Entonces viene la reacción de los discípulos. Y le dijeron los discípulos: si tal es la condición del hombre con respecto a la mujer, no tiene cuenta casarse. Jesús respondió: no todos son capaces de esta resolución. Oiga pues, quiere decir que todos no son para casarse, que todos no son capaces, que todos no lo pueden hacer. No todos son capaces de esta resolución, sino aquellos a quienes se les ha concedido de lo alto, porque hay eunucos que nacieron tales del vientre materno, hay eunucos que fueron castrados por los hombres, los de los reyes, de los reinos, y eunucos que hay que se castraron en cierta manera a sí mismos por amor del reino de los cielos. Allí está enseñada la castidad del celibato. Miren, aquí este es el texto del celibato. Vuelvo y lo repito. No todos son capaces de esta resolución, sino aquellos a quienes se les ha concedido hacerlo y que viene de lo alto. Una vez vi a un joven que creí yo que había estado en el seminario y le pregunté yo: ¿por qué no estás en el seminario? Tú no estás, yo creo que tú estás en el seminario. No, padre, yo me salí del seminario, contestó él, porque no fui capaz de guardar castidad. Claramente me lo dijo. Claramente. Y eso es lo que se debe hacer. El que no sea capaz, retírese. No dé mal ejemplo. No haga cosas mal hechas. No haga cosas con mentiras. No se mienta a sí mismo. El que no sea capaz, retírese. Y no perjudica a la iglesia y no se perjudica a sí mismo. ¿Y qué más dice el Señor? Porque hay eunucos que nacieron así del vientre materno. Hay personas que nacen defectuosas. Eso sí es cierto. Hay eunucos que fueron hechos por los hombres. Los reyes castraban a sus servidores hombres, para que no tuvieran relaciones con las muchachas del reino, para que se dedicaran únicamente a servir al rey. Y hay eunucos que se hicieron a sí mismos por el reino de los cielos. O sea que la castidad no es una virtud humana, no. Eso no es de los seres humanos, es una virtud cristiana.
Es virtud, pero es cristiana. Por lo tanto, hay que aprender a hacerla, hay que aprender a hacerlo si quiere guardar castidad. Y el Señor nos manda castidad a todos, no solamente a los sacerdotes y religiosos. Es que la castidad la mandó fue para todos los creyentes. Y todos los creyentes guardaban castidad. Me acuerdo cuando yo era niño, toda la gente guardaba castidad. ¿Por qué no se confiesan ahora casi? Porque no guardan castidad. ¿Por qué se confesaban tantos antes cuando yo era niño? Que todo el mundo guardaba, la mayoría guardaba castidad. Esto era admirable. Esto era admirable, casados y solteros. Bien, entonces aquí tenemos texto propio de la castidad. Celibato por el reino de los cielos. Entonces, es una motivación alta. Es una motivación alta. Las cosas humanas son humanas. Si a usted a una persona le dice, ¿por qué le da rabia a usted? Hombre, trate por no dar rabia, que el otro es igual, que tal cosa. Son motivos humanos. Pero si usted le dice, si yo le digo, hágalo por el Señor, es diferente. Hay una motivación altísima. Y como nosotros los creyentes que estamos siguiendo al Señor tenemos motivación altísima, es por el Señor. Es lo mismo que la fe en la Eucaristía. Es lo mismo que la fe en la Eucaristía. Yo le digo a los niños, ¿por qué está el Señor allí en la Eucaristía? Porque lo dijo el Señor. Si el Señor no lo hubiera dicho, no estaríamos conversando. Si el Señor no hubiera dicho esto de la castidad, yo no estaría aquí. ¿Por qué lo dijo? Por el reino de los cielos. Esa es la motivación. El reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda, dijo el Señor. El que pueda entender, que entienda. O sea que no es para todo el mundo. Entonces tenemos este texto de San Mateo tan claro allí que el Señor nos dio. Texto de San Mateo. Entonces tenemos 19. Ya lo leímos, ¿cierto? Sí, lo leímos aquí. Entonces, vamos a ver si podemos. Entonces, tenemos la media hora ya. Bueno, entonces terminamos esta conferencia y seguimos con los principios fundamentales de la castidad, comentando las frases del Señor. ¿Por qué quiero yo hacer este libro? Algunos verán, pero es que este libro no tiene nada de humano, ni tiene. No, esto no tiene nada de humano. No, esto no es de literatura, ni es de belleza y todo eso. Esto no es mío. Yo no estoy hablando mío. Yo estoy citando la Sagrada Escritura. Yo estoy citando lo que dijo el Señor. Porque yo creo lo que dijo el Señor. Y yo no creo en muchas cosas humanas. Las palabras humanas son hermosas, pero son más bellas y más grandes las que dijo el Señor. Porque lo dijo el Señor. Niños, ¿por qué está aquí el Señor en la Eucaristía? Porque lo dijo el Señor. Te les hago repetir, porque lo dijo el Señor. ¿Por qué tengo que perdonar a mi hermano que me ofende? Porque lo dijo el Señor. Porque si no lo dice el Señor, de hombre a hombre va a cero. Si él me insulta, yo lo insulto. Pero porque lo dijo el Señor, le perdono y yo no lo insulto. Es que es porque lo dijo el Señor. Si esa motivación no la hay para guardar castidad, despídase. Porque no sirve. No sirve nadie. La castidad no es una virtud humana. Les agradezco a todos la atención y a estos amigos que me están escuchando aquí también en el seminario contemplativos de este querido pueblo.